Saludos amados, amigos y hermanos, nuevamente aquí estudiando las Sagradas Escrituras. Oye, qué preguntas hacía Jesús. Impresionante. Aquí en Mateo 9:4, él le dice antes a un paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y ahí viene la pregunta. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué pregunta? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora entramos con esta pregunta del Señor Jesús, que ya no trata de la ansiedad, ¿no?, sino del discernimiento espiritual del corazón, del discernimiento moral del corazón humano. Y conste que eran los religiosos, conocedores de la Torá, los rabinos, ¿verdad? Jesús acababa de decirle a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los escribas pensaban dentro de sí que él blasfemaba. Jesús, conociendo sus pensamientos, no los acusa públicamente con dureza, sino que les lanza una pregunta que les quita la máscara de su interior. Esta escena se realiza en Capernaum, en medio de una multitud que esperaba un milagro físico, ¿no? Pero Jesús realiza primero un milagro espiritual: el perdón. Él realiza primero el perdón. La pregunta revela ese choque que luego tiene la gracia con la mente religiosa que juzga. El maestro no les dice directamente: están equivocados, sino que les hace una pregunta para que vieran a su interior. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí encontramos esa pedagogía, esa enseñanza finísima de Jesús, que siempre va hacia el alma humana, al corazón humano. No va al intelecto, va hacia adentro, lo profundo. ¿Tú alguna vez has pensado mal de un cristiano que Jesús está sanando? La pregunta obliga a los oyentes a examinarse. Creo que muchas veces juzgamos a un cristiano por su pasado ya perdonado, ya lavado, ya limpiado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pero la pregunta que hace Jesús: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Alguna vez lo has hecho? Jesús está obligando a esos hombres a autoexaminarse. ¿De dónde nace mi pensamiento? ¿Nace desde la compasión o desde la crítica mordaz? Bueno, encontremos a Jesús, el rabí, un buen rabino.
lo está haciendo para inducir a que el oyente examine su propia conciencia, ¿no? Esta pregunta tiene una pureza de intención para que vean en la escuela del discernimiento que no basta con tener la razón doctrinal, sino a veces es necesario tener una pureza de intención. Jesús, como buen rabino, considera también la intención profética de Jesús, ¿no? Veamos, aquí Jesús asume el papel de profeta que revela lo oculto del corazón humano. Él sabe lo que hay dentro del corazón humano. La profecía no es adivinación. La profecía es un discernimiento espiritual dado por Dios para conocer. Él ya trae una palabra de ciencia, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Con tono profético, Jesús expone la raíz del mal. No son los actos externos, sino el pensamiento interno contaminado con juicio, con desconfianza. Recuerdo alguna vez tuve que hablar en un sepelio. Hace muchos años. Se trataba de el sepelio de mi abuela, Rosalía. Yo era un cristiano recién convertido, pero ya traía fuego en mi interior. Había ido a algunos estudios bíblicos. Yo no era un predicador ni pastor, siquiera solo era un leve estudiante de la Biblia, pero estaba ante un sepelio rodeado de mis parientes, ahí la tumba abierta, como dicen el camposanto, ¿no? Y solo tomé la palabra, abrí ahí en Lucas 11 la resurrección de Lázaro, ¿no? Y el tema es que Jesús le pregunta a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida, le dice, ¿no? Y le hace otra pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees esto? Bueno, estando ahí en el sepelio, pues yo no dominaba nada de la Biblia, pero el Espíritu Santo me guió a hablar con una vehemencia que recuerdo que mis parientes, primos, tíos estaban así como rodeado estaba yo de católicos romanos, y digo católicos muy católicos que tenían una bula papal colgada en la sala de su casa, eran muy católicos. Y yo estoy seguro que solo pensaban en su interior, y ahora este muchacho evangélico, protestante, que viene a decirnos tomando esa palabra. Mira, el ambiente era solemne porque era mamá Chalía y todos la queríamos mucho, había fallecido, y el ambiente era también electrizante cuando empecé a hablar en el nombre de Jesucristo. Yo sentía sus miradas como navajas de esas que penetran el alma, y en el fondo decían, no lo oiremos, no lo oiremos. Es loco, solamente es un evangélico, y además tenían razón quizá y pensaban cosas malas, feas de mí, porque antes de mi conversión yo no tenía muy buena fama entre mi familia. Yo sabía que sus corazones no estaban conmigo,
pero ahora, después de mi conversión, el Espíritu Santo hizo algo en mí y yo sabía que Él estaba conmigo, y aunque pues quizá me hubiera yo incomodado con esas miradas tan agudas, por esa actitud dura, ¿verdad?, que había, creo que Dios me usó. A Dios sea la gloria, para incomodarlos a ellos. Creo que Jesús les hubiera dicho: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Sobre todo cuando los invité a creer en Jesús y a recibir a Jesús, a todo ese grupo católico, ¿no? La palabra de Jesús ante la sanidad de aquel paralítico confronta la religiosidad injusta, la religiosidad hipócrita, ¿no?, que aparenta pureza externa, los talits, las togas de los fariseos, pero en el interior albergaban pensamientos injustos, muy injustos. El profeta Jesús se levanta y les dice en esencia que Dios ve más allá de las palabras, más allá de su querida letra de la Torah. Dios mira el espíritu. Ahora comprendo que quiso decir Pablo que fuéramos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Dios ve las intenciones, más allá que los pensamientos, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esta pregunta toca lo profundo del ser. El Señor las sacó y se las dijo, y no las vuelve a decir. Y razonablemente vamos a pensar, ¿qué pensamientos escondidos alimento contra los demás? ¿O cuántas veces juzgo sin entender el motivo, el corazón del otro? ¿O cuando mi crítica nace del miedo, o mi crítica nace del orgullo, de la petulancia? Yo sé más que tú, yo soy más santo que tú, yo conozco más que tú. O de la envidia, ¿no? ¿Hay envidia cristiana? Bueno, ahí te lo dejo para que lo pienses. Jesús nos invita a examinar el corazón antes de emitir el juicio, a reconocer que muchas veces el mal no está afuera, sino dentro de los pensamientos no redimidos. Mira, algo para nuestra aplicación, un ejercicio diario. Aprender a tener momentos de intimidad con el Señor, orar. Orar, como decía el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La disciplina espiritual. Pedir al Espíritu Santo que purifique los pensamientos antes de hablar o de reaccionar. A la comunidad de la iglesia, pues vamos a fomentar, a realizar espacios de unidad, de pureza espiritual, donde no se juzgue, sino que se restaure, o se tenga que quitar la rama seca, la rama podrida,
para que en esa poda salgan nuevas ramas. Quiero que sepas que si Él conoció los pensamientos de aquellos escribas y fariseos, Él conoce tus pensamientos. Así como me estás oyendo, Él conoce tus pensamientos. Él lo sabe. Los más profundos, los más escondidos, los más secretos. Dice Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y una recomendación, hermano, hermana, amigo, amiga, si alguna vez te sorprendes pensando mal, con malos pensamientos en el alma, no hablo de una tentación satánica, no, de propios pensamientos. Te recuerdo la carta a los Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracia y paz sean contigo. Soy tu amigo Javier.